Ana y Ángel somos una pareja normal de clase media que en su día pues tomó una decisión que fue vender nuestra casa para invertir ese dinero en otros inmuebles y alcanzar la libertad financiera, que era pues la carrera de la rata clásica, ¿no?, en la que estábamos, a luego vernos libres, mudarnos además a Bali. Llegamos juntos de la mano a un lugar que no nos sentíamos bien. Ese lugar me llevó a una situación de enfado casi constante, que somos una familia muy normal, que llegó a un sitio en el que no queríamos estar y que buscó la forma para cambiar. De cómo puede ser, ¿no?, que lo que él dice, que hemos hecho todo y tenemos todo lo que dicen que hay que tener para ser feliz, y estamos emocionalmente chalaos, o sea, estábamos de los nervios. Y yo creo que lo valiente vuestro es decir, es que la vida no puede ser esto. O sea, no puede ser que yo llegue a casa a las 7 de la tarde cuando llegue, cabreado. Creo haber estado en piloto automático durante 43 años. Y bueno, pues mis amigos ni siquiera me entienden, ¿no? Oye, pero si tienes todo, parece que tienes todo. Ya, pero hay algo dentro que me está llevando a un estado de rabia continua. Y entonces sí que le hice un PowerPoint en el que estaba incluido todo el proyecto, incluso de irnos a vivir fuera, o sea, puse ahí fotos de Bali, el Excel con los números básicos, ¿no?, y tal. Nosotros teníamos una casa que tenía un valor muy alto, la vendimos por 600.000 euros, al final invertimos unos 630.000 euros, que ya nos dio esos 5.000 euros de cash flow. ¿Cuál fue un poco el método que seguisteis para poder ejecutar este plan de forma tan certera, rápida y ágil? Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Buenas, Christopher. Hola, Rubén. Bueno, hoy veis que estamos compartiendo micro. Ahora veréis por qué compartimos micro, porque tenemos dos invitados a falta de uno. Esta vez tenemos dos invitados y vamos a compartir micro. Bueno, lo importante es que los invitados se los escuche bien, que ahora nos va a presentar Christopher. Y nada, pues como siempre decimos, gracias por seguirnos, gracias por vernos. La verdad que estamos teniendo muy buenos feedback de todos, buena acogida y se ve que cada vez hay más gente que nos sigue y que nos da, sobre todo, nos deja en comentarios cosas de, pues oye, pues esto me ha gustado o esto, o nos hacéis preguntas que intentamos contestar todos los comentarios. A veces es imposible porque a veces hay muchos comentarios que o no sabemos bien o simplemente es que no llegamos a contestar, porque cada vez hay más gente que nos deja comentarios que nos encanta. Y nada, os animo a que sigáis poniendo en comentarios lo que os gusta, lo que no os gusta, lo que queréis. Si queréis que traigamos algún invitado también, sugerencias. Y nada más, Christopher, preséntanos hoy, a ver, ¿a quién tenemos aquí? ¿Por qué compartimos micro? Muy bien. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Ana Manmeneu y Ángel. La verdad que, bueno, yo ya he dicho alguna vez, pero para mí su historia, que ahora nos contarán, fue muy inspiradora. Fue uno de los, bueno, pues pilares por los cuales a día de hoy pues estoy aquí. Gracias un poco a escuchar a Ana en un par de podcasts, tomamos ya una decisión que estaba más o menos pensada, que fue en nuestro caso la de vender la casa, pero al ver un referente que ya había hecho algo así y le había ido bien, bueno, pues para nosotros fue un gran impulso. Y bueno, pues un poco la idea es que hablemos de su historia, también hablemos un poco del punto en el que están, y creo que, bueno, va a ser una historia súper inspiradora para todas estas personas que estamos, bueno, pues buscando la libertad financiera y la paz interior. Bienvenidos, Ana y Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer Bueno. de verdad estar aquí. Pues hay muchísima gente que ya os conoce, pero un poco para la gente que no os conozca, contadnos un poquito quiénes son Ana y Ángel y, bueno, contadnos un poquito qué hacéis y de dónde venís. Empieza tú. Bueno, pues Ana y Ángel realmente somos una pareja normal de clase media que en su día pues tomó una decisión valiente, dicen muchos, que fue vender nuestra casa para invertir ese dinero en otros inmuebles y alcanzar la libertad financiera a través de eso, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ha llevado a un viaje increíble, ¿no? Tanto de esa toma de acción, de cambiar nuestra vida y lo que era pues la carrera de la rata clásica, ¿no?, en la que estábamos de trabajo, estrés y demás, a luego pues vernos libres, mudarnos además a Bali. Hemos estado allí un par de años y bueno, pues disfrutar la vida desde otra perspectiva, de otra manera. Qué bueno. Bueno, yo soy Ángel Martínez, soy
Creo que soy realmente un efecto colateral de algo que ha sido muy bonito. En eso que ha comentado Ana, ¿no? De una familia normal que de alguna forma seguimos casi todos el camino, ¿no? Que desde nuestra infancia se suponía que nos iba a llegar a un sitio, o que nos iba a llevar a un sitio de felicidad. Y pues en mi caso, colegio, universidad, un máster, trabajar yo por mi parte sí que empecé a trabajar en una pequeña empresa que tenía mi padre, pero ahí descubrí que no era realmente lo que yo quería. Yo he tenido de alguna forma, ha habido momentos en mi vida que sí que he conectado con una parte muy primaria, muy relacionada con el cuerpo, ¿no? Con la sensación. Y pues yo tomé la decisión, una de las primeras decisiones complicadas para mí fue no seguir en la compañía de mi padre y buscarme la vida en una multinacional. Y todo fue muy bonito hasta que llegamos juntos de la mano a un lugar que no nos sentíamos bien, ¿vale? Y en mi caso, ese lugar me llevó a una situación de enfado casi constante, y ese enfado casi constante se proyectó en la gente que más quería, ¿vale? Que era pues mi mujer y mis hijas. Entonces, gracias a mi mujer, que estaba más despierta en ese momento, yo creo que empezó a buscar cosas para salvarnos de alguna forma a la familia, pues ella empezó un camino de crecimiento personal, descubrió lo que es la parte, luego ya vino la parte más de inversión, pero sí, lo que me gustaría es dar eso, que somos una familia muy normal, que llegó a un sitio en el que no queríamos estar y que buscó la forma para cambiar. Y ese cambio es lo que realmente nos ha traído a un momento en donde sí queremos estar y que podemos ser mejores con nosotros mismos y con la gente que más queremos. Qué bueno. Pues para poner a la gente en contexto, respecto a este punto en el cual vosotros empezáis a notar que no estáis en el lugar adecuado y que no estáis felices con vuestra vida, ¿cómo es un poco vuestra historia previa al entrar dentro del desarrollo personal y la inversión? Por ejemplo, un poco pues saber a qué te dedicabas tú, Ana, pues un poco detallar un poco esa parte, pues la gente que se pueda sentir quizás identificada, ¿no? Con la situación similar, y luego pues avanzamos al paso de cómo lo desbloqueasteis. Vale. A ver, yo estudié publicidad y relaciones públicas y estuve dedicándome a ello durante 8 años en empresas de publicidad y marketing. Y para mí el primer cambio detonante fue la maternidad. Yo fui madre relativamente joven, con 28 años, que para lo que ahora es más común, pues no es tan pronto. Y yo ahí ya sentía que no había... O sea, que me cambiaron las prioridades y yo veía que yo quería pues estar más tiempo con mi hija y tener más libertad, sobre todo, ¿no? Entonces ahí pasaron un par de años más en el que yo me sentía ya atrapada en la empresa y eso, a ver, tenía muy buenas condiciones, reducción de jornada y tal, pero tú ya ves que no vas a evolucionar a nivel profesional en el momento en que eliges la familia, ¿no? Es un poco triste, pero es bastante real. Y entonces yo ahí ya dándole vueltas, con una amiga pues decidimos emprender. Y montamos, primero montamos un centro de ocio familiar, como de actividades en familia y demás. La verdad que lo disfrutamos muchísimo, pero trabajábamos muchísimas horas, o sea, era de mañanas, tardes, fines de semana, a tope. Entonces un poco esa libertad que yo buscaba, pues al final resulta que trabajo más y gano menos, porque cuando emprendes, pues al principio siempre es prioridad pagar todo antes que a ti mismo, ¿no? Gran error también. Y viendo que estábamos muy atrapadas en eso, decidimos traspasar ese negocio y montar una escuela infantil, porque decimos, por lo menos así el horario es de mañana solo, ¿no? Un horario más amable. Y estuvimos, y es que esto daría para otro libro, como yo digo, porque luego montamos franquicia y llegamos a tener hasta 8 centros, 2 en Barcelona y 6 en Madrid, sí. Y empezamos a crecer muy rápido y muy bien.
Pero bueno, seguíamos haciéndolo las dos todo, a nivel de central, marketing, formación, hacíamos todo. Aparte de llevar nuestra propia escuela. Y lo mismo, pues ahí estaba en esa vorágine cuando llegó el COVID, que es el parón un poco que nos hizo a todos reflexionar, ¿no? Y bueno, aparte de ver cómo ese negocio pues se paraba también y empezó a haber problemas, bueno, entraron unos inversores que luego no resultaron ser lo que esperábamos y ahí como que hubo un gran... se removió todo. Y ahí fue cuando descubrí la inversión inmobiliaria, que para mí fue mi salvación un poco, ¿no? De estoy harta, cansada, de no quiero volver a trabajar por cuenta ajena, no quiero volver a emprender. Y mientras tanto, pues lo que cuento siempre, que bueno, esta es la primera entrevista que hago con Ángel y me encanta tenerlo aquí, porque realmente todo ha sido conjunto, ¿no? Pero yo le veía a él también sufrir en su lado. Él estaba trabajando muchas horas y muy estresado, como él dice, estaba muy enfadado con la vida y eso se reflejaba al final en nuestro día a día, pues discusiones. Al final las niñas también lo sufren porque pues los niños son radares y si tú no estás bien, ellos enseguida lo detectan y no estaban bien. La mayor tampoco estaba bien. Entró en la adolescencia, empezó a sentir pues, ataques de ansiedad con 12 añitos, que yo decía, madre mía, ¿qué es esto? Entonces, bueno, nos vimos como en ese de cómo puede ser, ¿no? Que lo que él dice, que hemos hecho todo y tenemos todo lo que dicen que hay que tener para ser feliz y estamos emocionalmente chalaos, o sea, estábamos de los nervios. Es que hay muchas veces que sí que es verdad que mucha gente... o sea, y yo lo veo en muchos de mi círculo que lo que aspiran es, no, tienes que ir al colegio, a la universidad, lo que decías tú, ¿no, Ángel? De, llego aquí y llego a la multinacional y esa es la vida perfecta. Y luego cuando llegas allí te das cuenta de que dices, es que no es lo que me están vendiendo y tienes dos opciones. Una es, o te quedas ahí y te quedas para siempre y como dices tú, estás amargado, pero es... Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, esto se suele decir mucho de que al final te mueves por dos cosas, o por el dolor o por búsqueda de placer, ¿no? Y estás en un punto en el que no tienes el suficiente dolor como para irte y tampoco necesitas más placer porque dices, no lo voy a encontrar. Y te quedas ahí en ese punto y hay mucha gente que se queda en el punto de, bueno, esto es una mierda, pero es una mierda que puedo llegar a aguantar, ¿no? Y no cambias de ahí y te quedas ahí en tu... La vida es así. Sí. Y yo creo que lo valiente vuestro es decir, es que la vida no puede ser esto. O sea, no puede ser que yo llegue a casa a las 7 de la tarde cuando llegue, cabreado, y que diga, mañana otra vez. Y ahí el darse cuenta de eso, o sea, porque claro, eso te vas dando cuenta todos los días, pero el romper el punto en el pasar y a tomar acción, que decías tú, no, una locura que hicimos de vender nuestra casa. Bueno, financieramente no es una locura, es lo más sensato, pero claro, tienes que tener esa cabeza de sentarte y decir, oye, los números dicen que esto no es lo bueno. Y luego, si me voy a otro sitio encima que pago menos y voy a vivir mejor, pero, o sea, ¿cómo le planteas tú a Ángel? Oye, vamos a vender todo esto y nos vamos a ir de aquí y ya veremos lo que hacemos. O sea, porque es lo que te digo, él estaría en su vida amargada, entre comillas, pero no lo suficiente como para dar ese salto y tú ya lo estabas viendo que sí. ¿Cómo le planteas eso y qué es lo que él piensa? Porque a mí sí me lo plantea mi pareja, nos vamos a vender esto y nos vamos a Bali y yo digo, ¿qué dices? ¿Qué te ha fumado esta mañana? O sea... Totalmente. Además es que lo que has dicho, él literalmente él me decía, no te preocupes que yo aguanto. O sea, ese aguante que tú dices, mucha gente lo tiene asumido, pero y también yo creo porque muchas veces no sabes qué hacer para mejorar tu vida y también eso es un problema que, bueno, problema, sí, es que no sabemos, o sea, es como no estoy bien como estoy, pero tampoco sé qué puedo hacer para mejorar esto. Y no sé si cambio, si ni siquiera va a ser suficiente para estar mejor. Claro, no lo sabemos. Y de hecho nosotros tampoco lo sabíamos. Pero bueno, yo, ¿cómo se lo traslado? Pues yo le hago una presentación. Un PowerPoint. Sí. A ver, es que Ángel estaba muy desconectado. O sea, es que teníamos, les pasará a muchas parejas, como poco tiempo para hablar, porque realmente en el día a día estás liado y luego por la noche estás agotado
Y es como pues que le dices las cosas importantes, muchas veces relativa a cosas de la agenda, ¿no? de los niños y demás, y te quedan pocas ganas de hablar de incluso de lo que sientes, o ¿no? Entonces, pues como para mí fue tan claro me explotó la cabeza con los números y dije, wow, es que esta es nuestra solución. Por lo menos era lo que yo creía que podía ser una solución. Vi la luz al final del túnel. Pues digo, esto se lo tengo que hacer llegar de una forma que lo entienda, ¿no? Efectivamente, porque para mí era muy importante que lo entendiera. Y entonces sí que le hice un PowerPoint en el que estaba incluido todo el proyecto, incluso de irnos a vivir fuera. O sea, pues hay fotos de Bali, el Excel con los números básicos, ¿no? Y tal. Y se lo presenté y yo creo que también estaba la mayor, ¿o no? Primero fue contigo. Primero ¿no? fue conmigo. Primero fue contigo. A ver, a mí me gustaría añadir que el enfoque de Ana fue el enfoque que yo necesitaba en esa época. Yo, volviendo un poco, para poner un poco de contexto en mi vida, yo creo haber estado en piloto automático durante casi 43 años, ¿vale? Entonces, lo primero que me gustaría decir aquí es que nunca es tarde. O sea, porque luego os contaré cosas que me han pasado, pero bueno, volviendo al hilo, yo he estado en modo automático 43 años y ese modo automático, ese piloto automático, pues me llevó a un estado que a nivel social parecía que era todo perfecto, ¿no? Porque cuando yo planteo, primero mis amigos, obviamente, no contamos nada de este plan a mi familia directa, porque de alguna forma sabíamos lo que nos iba a llegar, ¿no? Esos temores, esos miedos. Entonces yo primero empiezo a contárselo a mis amigos y bueno, pues mis amigos ni siquiera me entienden, ¿no? De, oye, pero si tienes todo, parece que tienes todo, ya, pero hay algo dentro que me está llevando a un estado de rabia continua. Era rabia lo que yo sentía y esa rabia al final era lo que estaba nutriendo a mi familia, ¿no? Entonces, bueno, Ana me presenta ese plan súper bien ejecutado. Ana es una mujer de números, ¿no? Entonces, bueno, me presenta un plan, pero también tengo que decir que en el momento en el que a mí me presenta ese plan, yo ya tengo, y hago referencia a lo que has dicho, el dolor, ¿vale? Porque, y lo que quiero también pues deciros es que muchas veces me hablan de valentía y yo no lo veo así. Para mí, en mi caso, es que llegué a un sitio donde había mucho dolor. Entonces yo de alguna forma ya veía que no podía continuar ahí. Notaba algo. Yo pensé, la vida no puede ser esto. O sea, yo puedo seguir. De alguna forma habíamos entrado en una dinámica que yo podía predecir casi de aquí a 5 años lo que iba a pasar con mi vida. Y eso era muy doloroso porque yo no quería vivir así. No, sabía que había algo. Entonces Ana me presenta ese plan y de alguna forma digo, bueno, vamos a darle tiempo, vamos a darle esa oportunidad para ver si realmente los números acompañan a nuestro sueño, porque evidentemente y esto da para mucho tiempo, pero en mi rol, para mí en rol de padre de familia, estaba esa parte tan importante de proveer. Y nosotros la vida que llevábamos eran colegios privados, 2 casas, deportivos, un montón de cosas y eso de alguna forma... Eso es lo que decías tú de tengo todo, ¿no? Tengo la casa de vacaciones, tengo las niñas en un buen colegio, tengo un buen coche, eso es todo. Y tú por dentro sentías de no tengo lo que yo quiero. O sea, fijaros, es que lo sentía tan dentro que ya no lo podía contener en mí. O sea, es que no teníamos ni tiempo ni energía para... Es que había una desconexión. Es que yo os digo que he empezado un poco como a descubrirme y a volver a nacer hace 3 años. Y es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, yo me siento muchas veces como un niño, ¿no? He vuelto a recuperar esa curiosidad, esa alegría de vivir. Es que y esto fue hace 3 años. Y fue increíble, pero yo, de alguna forma, llegas a un punto en el que te das cuenta de que tienes que asumir una responsabilidad mucho mayor que tú. Y es la gente que quieres. A mí una palanca brutal fue mi hija Jimena, mi hija adolescente. La vimos muy, muy mal. Y eso es como, wow, hay que hacer algo por mí y por los demás. Y entonces el plan que me presentó Ana estaba en una situación que yo necesitaba algo distinto y yo no hubiese sido capaz de hacerlo por mí mismo porque yo estaba enfocado en toda la parte pues más
de proveer de la forma que yo sabía. Que eso es un melón gigante. Mi identidad era auténticamente, o sea, era mi trabajo. Entonces, bueno. Pero bueno, que fue fácil que me lo comprara, porque... Fue un poco la luz al final del túnel, ¿no? Al final tú tenías lo que hablábamos, ¿no? De tu dolor en ese momento era tan grande que te hubiese agarrado a cualquier clavo ardiendo probablemente que te pudiese aliviar de alguna forma, ¿no? Esa presión y ese dolor y ese vacío interior, ¿no? Que yo ahora mismo, en las 4 interacciones que hemos tenido aquí, os he visto que sois una pareja súper conectada, que se os nota como con una paz interior brutal, y hablamos de que hace 3 años veníais de literalmente probablemente todo lo contrario, ¿no? De esa vorágine del día a día en la cual muchas veces, claro, piensas igual, ¿no? Que te has desconectado de tu pareja, no sabes si ya es un tema de que ya no es lo mismo, de que ya no os queréis igual, de que os habéis desgastado, pero este es el claro ejemplo de que probablemente también es un tema puramente contextual, que realmente hay como esperanza si te das el tiempo y la oportunidad de volver a conectar, ¿no? Totalmente. Nosotros estuvimos a punto de separarnos varias veces. Nosotros discutíamos mucho. Wow. Pues eso, a ver, es que cuando estás en ese estado de... A ver, el sistema nervioso está totalmente alterado, entonces te molesta todo, ¿no? Wow, lo más fuerte es que yo llegué a creerme eso... O sea, yo llegué a creerme que eso era yo, que esa rabia era yo. Y el problema, lo más fuerte, es que yo pensaba que esa rabia o sea, el resultado de esa rabia que yo sentía era de algo externo, ¿sabes? Que nada era suficiente. Que nada era suficiente. Y yo vivía en el nada suficiente constantemente. O sea, yo he dejado de invitar a amigos a mi casa porque la casa no estaba suficientemente perfecta. ¿Sabes? Es ver la mancha diminuta en la pared blanca. Era yo. Y yo no podía irme a la cama sin limpiar esa mancha. Pero esa mancha no estaba en la pared. Esa mancha estaba en mí. Y es muy bonito. Y la conexión que tenemos ahora... Es que cada día descubrimos algo nuevo. Es increíble, pero llevamos 20 y pico años y creo que estoy conociendo cada día una nueva Ana, porque estoy conociendo también a un nuevo yo. Y nuestra relación con las hijas es que no tiene nada que ver. Pero ha sido muy bonito. Estamos también cambiando y evolucionando juntos. Porque claro, no somos los mismos, llevamos 22 años yo creo juntos y no somos los mismos que cuando empezamos. Bueno, somos los mismos, pero digamos que nos estamos desarrollando juntos y ahora tenemos tiempo pues eso, de hablar, de hacer actividades juntos, de pues volcarnos también en la educación de nuestras hijas desde otra manera, más de equipo, ¿no? Que antes era un poco pues te paso la pelota, que nos pasa a muchos también, de necesito tiempo para mí, toma la niña, o sea... que es verdad que a ver, los niños consumen mucha energía y sobre todo cuando son pequeños pues es un Vietnam, como decimos nosotros. Pero ahora pues estamos, como él dice, redescubriendo la relación y es bonito hacerlo juntos con tiempo, con energía y entendiendo mejor a la otra persona, porque también te entiendes mejor a ti y te comunicas mejor. O sea, esto es un viaje muy bonito. ¿Y nos podéis contar un poco en detalle cuál y cómo fue ese plan que os ha permitido a día de hoy tener esta conexión que tenéis? Es decir, un poco el inicio, ¿de pareja cómo fue o...? el plan relacionado pues, con el tema de la venta de la casa y demás, un poco entender el proceso, el plan, los números, qué es lo que le presentaste en ese PowerPoint, ¿vale? Un poco esos pasos para que alguien que esté en una situación similar pues se le pueda abrir un poco la mente y decir, oye, quizás yo puedo hacer un plan parecido para llegar al punto en el que están ellos. A ver, yo en el libro digo que nosotros teníamos una casa que tenía un valor muy alto, la vendimos por 600.000 euros y de esos, pues descontando gastos y hipoteca y demás, se quedó en 540 más o menos para invertir, más un dinerito que teníamos ahorrado y tal. Al final invertimos unos 630.000 euros. Que bueno, solamente en inmuebles invertimos 400.000, que ya nos dio esos 5.000 euros de cash flow neto que necesitábamos, ¿vale? O sea, esto es un poco el resumen así muy resumido. Perdona, ¿cuántos inmuebles sacasteis con esos 400.000 euros? 6. Hipotecados 5 y el último ya sin hipotecar. Y es pues eso, sale un 15% de roce, más o menos, que yo digo, no son grandes cifras, o sea, son cifras perfectamente viables en el sector inmobiliario. Pero lo que yo digo en el libro es que no hace falta tener una casa tan cara para poder hacer algo así. Nosotros necesitábamos, como decía él, nuestras hijas iban a coles privados,
necesitábamos un cash flow alto para el nivel de vida que nosotros teníamos o que queríamos tener. Pero, por ejemplo, si tienes una casa de 200, 300 mil euros, puede ser una palanca muy importante para sacarte pues 3.000, 4.000 euros al mes, y ya con eso mucha gente vive muy bien. O sea, que como que no se desmotiven, porque muchas veces veo comentarios o reseñas de, claro, es que tú tenías una casa de mucho valor. Bueno, pero a lo mejor no hace falta tampoco que dejes de trabajar, como hice yo, inmediatamente, ¿no? Puedes usar esa palanca y luego seguir trabajando para seguir invirtiendo y hacerlo en 5 años en vez de en 1, como lo hice yo. O sea que me gusta hablar de cifras en ese sentido, ¿no? Que tampoco... Nuestro plan, perdona que te interrumpa, sí. pero yo creo que nuestro plan fue muy agresivo a nivel de todo. Fue muy agresivo porque cuando Ana tiene ¿no? ese momento, ¿no? Ese momento de inspiración, ¿no? De ostras, estoy durmiendo en un bien que puede ser la puerta para cambiar de vida, que era lo que nosotros realmente necesitábamos. Pero sí que es cierto que es un plan muy drástico, muy dramático, pero claro, también la edad que teníamos nosotros en ese momento. Yo ya tenía 44 años, ya tenía una experiencia grande en una compañía, pues nuestras hijas ya iban a un colegio, o sea, teníamos unos ciertos costes de vida que teníamos que cubrir de una forma rápida, porque lo que sí que nos dimos cuenta es que teníamos poco tiempo. No queríamos esperar. Nosotros nos apremiaba esa libertad, nos apremiaba. Y fue el plan. Yo no sé si incluso Ana puede... Yo creo que tendrás la presentación por ahí todavía. Sí, por ahí la tengo. O sea, podríamos incluso compartirirosla. No sé. Pero sería maravilloso. Es un plan... Ponemos alguna de las fotos. Yo creo que sí, porque es... Vamos, a mí me encantaría incluso volver a verlo. Porque... A ver si... No creo que tuviese ese detalle muy, muy exacto a nivel de números, pero lo que sí que yo sentí con ese plan era como esperanza. Qué bueno. Y era esperanza. Yo ahí, mira, os voy a contar una cosa que se la cuenta a poca gente. Yo hace un par de años hice la misma propuesta a la que era mi pareja entonces. Lo mismo, le dije, tenemos una casa que vale tanto, nos queda tanto hipoteca. Yo ya tenía además, creo que por aquel entonces ya tenía 8 pisos, 7, 8 pisos. Le dije, si vendemos nuestra casa ahora mismo, nos jubilamos los dos. Digo, porque además mi hijo va a un colegio público, o sea, no tenemos gastos. Y le dije, a lo mejor no hace falta ni jubilarse, pero trabajar media jornada, estar tranquilos y no sé qué. Digo, porque... es un chalet que se puede vender fácilmente por 350, menos 120 que quedan de hipoteca. Esto, 200 y pico mil euros, los inviertes que te den un 8, un 9% de rentabilidad. Digo, más eso, con las rentas que yo ya tenía, digo, es que mañana mismo dejamos de trabajar. Y no. No, claro. O sea, es que no... por eso te digo que tienes que estar en el punto sí. en el que, como decías tú, ¿no? En ese punto de dolor. Pero si no tienes suficiente dolor, porque es verdad que los trabajos que teníamos eran trabajos normales, no es un trabajo que digas, es el trabajo típico que vas porque tienes que ir, o sea, a mí me gusta mucho mi trabajo, a ella no le gustaba tanto su trabajo, pero es que no hay otra cosa, tienes que ir allí y ya está. Pero dices, claro, no es lo suficientemente doloroso como para dejarlo, pero tampoco lo suficientemente bueno como para disfrutarlo. Y estás ahí en el punto medio. El punto de comodidad, de confort, que dicen. Y el dar ese paso... no quería dar el paso y bueno, pues no se dio el paso, pero igual, o sea, yo no le hice un PowerPoint, pero yo lo hice mis números en mi Excel y salía perfectamente. Dije, con lo que yo ya tengo, más con estos que podemos sacar otros 6, 7 perfectamente, con hipoteca y demás, claro. Digo, si es que lo tenemos resuelto. Por eso digo que al final no es para todo el mundo, pero sí se puede adaptar a muchas situaciones. Es cuestión es que es más de mentalidad que de números. Sí. Porque los números luego se buscan y dependiendo de lo que tengas o de lo que valga tu casa, a ver, obviamente si le vas a sacar 100.000 a lo mejor, no sé, por hacer números, y luego te vas de casa y tienes que pagar un alquiler y quieres seguir viviendo en Madrid, que es muy caro, es que todo depende. Nosotros nos fuimos a Bali que
Bueno, en principio era más barato, aunque eso es un tema también. Ya lo veremos. Pero bueno, si tú ajustas ese presupuesto y ya eres libre como de moverte a otro sitio que tampoco sea tan caro, hay opciones, ¿no? Pero yo la opción no era ni siquiera movernos a otro sitio más barato, era seguir viviendo en el mismo sitio, pero cambiar la hipoteca que teníamos, que era una hipoteca de 1.000 euros, Por un alquiler. por un alquiler Claro. de 1.000 euros. Que al final no vas a tener la misma casa, porque no vas a tener un chalet, pero oye, esta casa que habéis visto son 1.200 euros. O sea, tampoco estoy viviendo en una ratonera, ¿sabes? O sea, que puedes encontrar algo y bueno, pues lo que vosotros conseguisteis es estar alineados en ese momento y decir, oye, vamos a por ello. Y si los números salen y estás en el punto exacto, dices, pues tiro para adelante y me voy a Bali. O sea, no a Murcia, que también es barato, no, me voy a Bali. ¿Por qué Bali? Pues Bali, la verdad, bueno, yo me dedicaba a la educación y para mí era importante el colegio. Entonces yo me puse a buscar colegios realmente por el mundo, ¿no? Y había un colegio en Bali, el Green School, que yo siempre lo había visto como un sueño. Es un colegio, una pasada de bambú en la selva, con una metodología totalmente diferente. Los niños van descalzos, muy como idílico, ¿no? Así, y sobre todo para la mayor, que como digo estaba pasando por ese bache, pues yo quería también que ella experimentara otra forma, ¿no? Porque al final, si no, les vamos metiendo también en esa carrera de la rata. Si al final en el colegio se les prepara para eso, ¿no? Desde bien pequeñitos. Entonces yo decía, pues que ella también vea que hay otra forma de estudiar y otra forma de vivir. Y entonces fue un poco principalmente por el colegio, que a mucha gente le sorprende. Luego nos cuadraba todo lo demás, o sea, por clima, que queríamos también aprender inglés, porque también planteamos a lo mejor pues Costa Rica, México, tal, pero ahí pues es español, entonces preferíamos que fuera en inglés. Y Yo, sinceramente, creo que toda esa parte lógica de Ana, porque Ana siempre está en la parte lógica, ¿no? Pero luego nos damos cuenta, cuando buscamos un poquito dentro, que hay otra parte no tan lógica que muchas veces te indica dónde es, ¿vale? Tú de alguna forma quieres dar sentido a esa decisión, ¿no? Nos basamos en nuestra lógica para tomar decisiones, pero hay veces que la decisión viene de otro lado, aunque tú le pongas la lógica por encima, ¿no? Es casi al contrario de lo que... Fuimos a Bali porque buscábamos un cambio drástico. Un cambio drástico. Y un cambio drástico se fundamenta en el contexto que tienes alrededor, en el clima, en la gente con la que vas a compartir tu día a día. Y eso finalmente es en una cultura muy distinta. Y pues en una cultura, pues México o Sudamérica no es tan drástico. Nosotros queríamos romper con algo muy grande. Y Bali al final es la que de alguna forma nos llamó. Y fue, ya te digo, que luego, pues sí, disfrazamos todo de una parte de lógica, ¿no? El colegio, increíble. Hay surf, hay volcanes, hay naturaleza extrema. Pero yo creo que había algo interno. Y es verdad que de esa primera decisión de que íbamos ahí pensando que nos iba a aportar X, luego nos aportó, algo totalmente diferente y mucho más grande de lo que pensábamos que nos iba a aportar. O sea, que efectivamente la decisión a lo mejor vino desde un lugar que luego no tuvo nada que ver con la realidad y nos dimos cuenta que era el lugar al que teníamos que ir, sin ninguna duda. ¿Y cuánto tiempo habéis estado ahí en Bali? 2 años. 2 años. Uh-huh. A mí me gustaría comentar algo que creo que es importante, porque nosotros, cuando tomamos la decisión y Ana elabora el plan y tomamos la decisión de seguirlo, yo sabía lo que suponía a nivel de mi carrera profesional, ¿vale? Yo estaba en una compañía con, bueno, pues todo lo que te va dando esas compañías, ¿no? Para mantenerte ahí un poco con la zanahoria, ¿no? Tomar la decisión de dejar mi trabajo a nivel económico era muy potente, ¿vale? Era muy potente y a mí me enfrentó con un montón de cosas que no conocía de mí mismo, ¿no? Esa parte más, pues no sé si era más egoica o no, pero ostras, es que dejábamos de lado, íbamos a dejar de lado todo lo que es nuestra forma de vida, lo que se supone que somos. Y yo creo que en este aspecto tuvo que ver, y hablando un poco, haciendo referencia a ese dolor, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar de un dolor
cuando sé que hay otro tipo de dolor en el mundo. O sea, hay gente que lo pasa verdaderamente mucho peor que yo, pero yo hago referencia a mi dolor como que fue mi motor de cambio. Bueno, yo acepté que era mi contexto y lo que sí que aceptamos es que la vida no queríamos vivirla de esa forma. O sea, que la vida realmente es algo en el que tienes que honrar eso que es un regalo que se te ha dado. Entonces, bueno, a mí el COVID fue algo que de algunas formas me apartaron de ciertos hábitos que a mí me mantenían no lo suficientemente alejado de ese dolor, ¿no? Porque yo cuando estábamos con el COVID tuve que encerrarme de alguna forma en mi casa y según iban pasando los días y el trabajo, yo llegó un momento en el que dejé de disfrutar de un montón de cosas, ¿vale? Y eso lo que me hizo fue presentarme ese dolor de una forma mucho más cruda, porque yo ya no tenía esos hábitos que de alguna forma me alejaban. Yo cogía de vez en cuando mi deportivo, nos íbamos a tomar cervezas, ¿no? Y entonces el COVID nos arranca de alguna forma a eso y a mí lo que me hace es enfrentarte cara a cara con la cruda realidad. Con la cruda realidad. ¿Qué soy yo sin todo lo que tengo alrededor? Y es ahí donde me llevó a ese dolor que hago referencia. Es que ahí a mí me pasó cuando yo dejé mi trabajo también en junio de este año. A mí había mucha gente que me decía, ¿cómo vas a dejar un trabajo en el que estás ganando 5.000 euros al mes? Y dice, y tampoco es que te mates a trabajar, o sea, no estás picando minas, o sea, estás trabajando en un ordenador, no sé qué, pero tú sabes lo que estás haciendo. Y hay gente que no entiende que por mucho dinero que ganes, hay algo que no puedes comprar y es el estar bien. O sea, mi trabajo yo estaba bien, pero me faltaba algo, ¿no? Yo decía, que en mi caso era más tiempo. O sea, yo quería tener tiempo para, como dices tú, explorar otras cosas de mí, hacer otros proyectos, estar más con mi hijo. O sea, me faltaba tiempo que yo decía, necesito tiempo, porque al final sí, estoy ganando 5.000 euros al mes, pero estoy trabajando mucho, estoy dejando de irme un martes por la tarde al parque porque no puedes, porque tienes que hacer no sé qué, o tienes mañana que presentar algo y te quedas un día tarde, o tienes... Entonces, esa parte que la gente no ve, como dices tú, ¿no? Pues yo me iba con mi deportivo y toda la gente diría, wow, mira, con su deportivo, qué vida se está pegando, pero tú por dentro estás diciendo, es que mañana es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo. Y esa parte que yo creo que es la más difícil de darte cuenta, porque como dices tú, te metes en la carrera de la rata, estás ahí, y es lo que te han dicho, ¿no? O sea, tienes que ganar cada vez más y cada vez vas a ser más feliz porque ganas mucho dinero y te lo puedes gastar en juguetes, como digo yo, ¿no? Mis juguetes, que son eso, pues unas vacaciones, un distracciones. Coche. Sí. Distracciones. Que al final no deja de ser eso, pero realmente lo valioso, lo que tenemos más valioso es nuestro tiempo. Poder hacer lo que queramos con nuestro tiempo, ese es el mayor salario que tenemos. Y es lo que mucha gente no tiene. Tienes todo el dinero del mundo y no tienes tiempo, ¿de qué te vale? ¿En qué te lo vas a gastar, no? Si mañana me dice mi hijo, oye, papá, que quiero irme a no sé dónde, y yo le digo, no puedo. Eso es un dolor grande, y tú todavía no tienes hijos, cuando tengas lo entenderás, pero el que te diga a tu hijo, papá, juega conmigo, y tú le digas, no, porque tengo que trabajar, a mí me partía el alma eso. Y decir, no, es que no puedo irme no sé dónde porque tengo que hacer esto. Y es el tengo que es lo que te mata. Y fíjate qué bonito lo que dices, pero es que ese tengo que, yo lo que me di cuenta, y creo que para todos los papás y todas las mamás, es la responsabilidad que tenemos sobre, o sea, nuestros actos, el impacto que tenemos sobre la gente que más queremos, es increíble. Cuando yo le contaba a Jimena, yo quiero que de alguna forma seas feliz en la vida, que no te sigas por tal, Jimena me llegó a verbalizar que quién era yo para decirle eso, cuando ella me veía 12 horas sentado enfrente de un ordenador y volviéndome una persona gris. Yo me volví una persona gris, y yo soy una persona que me encanta compartir, que me encanta disfrutar, pero hubo un momento en el que no era nada de esa persona, me había convertido en una persona gris, y mi hija, mi mujer, lo estaban viendo. Entonces, es muy importante tomar conciencia de que nosotros no podemos delegar ni en los mejores colegios, ni en nada más que en nosotros, a nuestros hijos. O sea, nuestra responsabilidad es ser
lo mejor que podemos ser, porque va a ser el reflejo de nuestros hijos. Y yo cuando le decía a Jimena, por ejemplo, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, y luego le hablaba de libertad, Decía aquí de libertad. es que no, las palabras pierden totalmente el valor, es el acto. Y como padres, si realmente queremos dar algo a nuestros hijos, tenemos que buscar lo mejor de nosotros. Es que el sistema está montado para pues esas distracciones que digo, que tú estás trabajando mucho y entonces pues luego el rato que te queda pues intentas llenarlo con eso, pues comprando cosas o yendo al cine o tomándote unas cervezas, como dice él, ¿no? Y eso es, bueno, concentras todo el fin de semana y luego venga, vuelta a empezar y tal. Los colegios están montados para que los padres puedan conciliar, porque niños de 3 añitos, 4 añitos ya van de 9 a 5 al cole, una cosa que realmente los niños no necesitan, lo necesitan los padres, porque necesitan trabajar. Y nosotros ahora, por ejemplo, nuestra hija tiene 7, la pequeña, y va a un cole de 8:30 a 1:30, y come con nosotros. Y luego por la tarde hacemos un montón de actividades, o bueno, puede hacer alguna extraescolar, pero realmente ella no necesita más que eso. Y para ella es mucho más valioso a lo mejor comer con sus padres y luego tener tiempo para jugar, que no pues el machaque ese, ¿no? Que al final es lo que digo, es por la sociedad y por el Matrix en el que estamos que se adapta todo a eso. Pero al niño también le estamos desconectando y le estamos llevando a convertirse en lo mismo. Que a veces igual entramos un poco en esa espiral, ¿no? De trabajo mucho para ganar mucho, para darle muchas cosas a mis hijos, y realmente mis hijos Les lo que estás necesitan quitando solamente es lo más a su importante. padre, a su madre, Lo más atención, importante. tiempo y cariño. El resto de cosas probablemente no sean tan Yo lo que más importantes. Tal disfruto cual. es, ahora que tengo tiempo, de llegar del colegio un martes o un miércoles por la tarde y decir, ¿qué hacemos hoy? Pues nos vamos a pasar toda la tarde jugando a videojuegos. Y nos pasamos toda la tarde los dos jugando a videojuegos, o cenamos aquí los dos juntos con una pizza viendo la tele. Eso antes no lo tenía. Y ahora que lo tengo, o sea, mi hijo lo valora mucho más y dice, papá, que una pantalla nueva de no sé qué, venga, vas a jugar. Venga, pues vamos a jugar, porque no tienes eso. Pero es lo que dices tú, al final a ti te decía, papá, vente conmigo, y tú le dices, no, y luego le estás hablando de, no, porque tú tienes que hacer lo que tú quieras, y diría, Exacto. pero tú no haces lo que tú quieres. O sea, Exacto. Hay que dar ejemplo. Es increíble, pero y aparte lo hemos vivido de forma tan clara. O sea, ha sido como para nosotros decir, wow, es increíble cómo un cambio en nosotros repercute en la gente que más quieres. Es súper potente, es súper bonito y estamos, pues bueno, pues muy orgullosos. Ahora nosotros miramos a nuestras hijas. Siempre hago más referencia a la mayor porque es al final la que más tiempo ha estado con nosotros y la que más ha vivido ese cambio, ¿no? En nosotros. Y lo vemos en ella. Y ella se está convirtiendo en lo que yo un día quise ser. Pero ella no hubiese sido capaz de convertirse en eso sin yo haber hecho mi trabajo. Qué bueno. Y es real. Yo ahora mismo me estoy poniendo en la piel de alguien que nos está escuchando, que pues la mayoría, pues todos son personas que están interesadas dentro de lo que es la inversión inmobiliaria. Me imagino a alguien ahora mismo que probablemente esté escuchando vuestra historia, esté empezando a pues ser consciente de toda esa vida que tiene, que quizás no es la que quería, que está en piloto automático. Ve vuestra historia, les inspira mucho, quiere llevar vuestra vida, pero a mí ahora mismo no sabe muy bien cómo poder dar el paso de ejecutarlo, porque yo me imagino que esa persona dirá, ¿cómo me pongo yo ahora a comprar 7 pisos y sé poquito de pisos? Tengo que hacer reformas, inquilinos, ver si las comunidades están correctas. Vosotros, con el poco tiempo que teníais y el momento en el que estabais, ¿cómo pudisteis hacer este paso tan rápido para poder huir de la situación que teníais con el poco tiempo que teníais? Es decir, no sé si me explico bien, ¿cuál fue un poco el método que seguisteis para poder ejecutar este plan de forma tan certera, rápida y ágil? Pues la verdad que delegando en gente experta, porque a pesar de que yo había hecho el curso de libertad inmobiliaria, o sea que yo sabía buscar pisos, me sabía la teoría, pero luego efectivamente como yo quería hacerlo rápido y bien y tampoco buscaba unas cifras muy ajustadas porque tenía capital, pues yo decidí apoyarme en expertos. Entonces, pues a través de una empresa que me buscó los pisos, me los reformó,
O sea, hay gente o sea, hay muchas opciones para invertir, que no tienen que ser meterte tú en el barro de buscar un piso, reformarlo tú, tal, que si te gusta o tienes el tiempo, pues fenomenal, ¿no? Pero que no es necesario. O sea, que yo también le digo a la gente, delégalo y las cifras siguen saliendo. Nosotros, Ana fue capaz de encontrar el producto perfecto para nuestra situación. Y yo creo que en el sector inmobiliario lo bonito, ¿no? Porque muchas veces, o sea, a mí me encantaría los eventos de inmobiliarios, porque yo ahora estoy en una situación que puedo observar un montón de fases, ¿no? Y lo chulo es que yo creo que en este sector puedes encontrar el producto perfecto que se ajuste a tus necesidades. Y es lo bonito. Entonces Ana, después de hacer el curso, durante el curso, empezó a buscar algo que a nivel de números nos diese ese cash flow y la empresa que tuviese ese músculo capaz de ofrecernos varios inmuebles a la vez. Eso es. Coordinados, nos coordinaron incluso las hipotecas. O sea, realmente yo tuve la suerte, que yo digo que la suerte se busca siempre, está claro. Pero bueno, yo conseguí que me coordinaran las ventas, las compras de primero 2 pisos, luego 3 y luego ya el último, que nos quedaba ahí un poco más de dinero, sí lo hice yo, porque bueno, quería pues poner en práctica, ¿no?, todo lo que había aprendido, y ese piso pues sí que lo busqué en Vallecas, un poco el modelo de piso de menos de 100.000 euros, lo reformé yo, que no tenía mucha reforma, pero bueno, y lo alquilé yo. Y bueno, pues ahí un poco me quité esa espinita, ¿no?, de hacerlo yo. Pero el resto me lo dieron hecho. La verdad que me lo dieron hecho y súper bien. Yo tengo gente que precisamente está empezando y hay gente que me contacta por el podcast y demás y me dice, oye, yo es que no sé cómo empiezo, qué tal. Y yo le digo 2 cosas. Digo, tienes la opción de te haces un curso o te ves los vídeos, que en YouTube, con los vídeos que hay, puedes empezar ya. Y vas a ir allí, vas a gastar tiempo, te vas a meter leche seguro. O la opción 2 es pagas. Al final es pagas, pero pagas por algo de alguien que te lo va a dar y lo vas a tener todo perfecto. Entonces, si tienes el tiempo, te puedes ahorrar ese dinero. Pero también tienes que ver que tienes el problema de te puedes equivocar o puede que inviertas mucho más tiempo de lo que cuesta esto, porque si a mí me cobran 3.000 euros por hacerme todo, ¿cuántos son 3.000 euros de mi tiempo? Exacto. A lo mejor dices, pues son 50 horas. Si yo me tiro 200 horas, estoy perdiendo dinero también. Entonces, yo siempre se lo digo, ¿tú qué quieres? ¿Aprender o quieres rentabilidad? Rentabilidad, pues ya está. Pues ve que te lo den hecho. No, yo es que quiero aprender porque quiero hacerlo yo todo y no sé qué. Vale, pues entonces aprende y te lo buscas. Pero lo que dices tú. O sea, tú tenías los conocimientos, pero dijiste, oye, yo es que en el tiempo que tenemos para irnos no puedo conseguir 6 pisos o 5 pisos. ¿Qué hago? Oye, hay muchas empresas que están dispuestas a darte su expertise por un dinero que además, yo muchas veces se lo digo, cuando me dice alguien que cobra 3.000 euros por buscarme el piso, por la hipoteca, por la reforma y no sé qué tal, digo, sí, es que está regalado. Merece mucho la pena, totalmente. Es que está regalado. Y la gente dice, es que 3.000 euros es muy caro. Digo, tú es que no sabes lo que son 3.000 euros para todo lo que vas a tener que hacer y sobre todo lo que no vas a tener que hacer. O sea, porque tú vas a ir a un piso y vas a decir, muy bien, pero no vas a tener en cuenta A, B y C. O en la nota simple tú no vas a saber qué pasa X. Ellos ya lo saben y por 3.000 o 4.000, aunque sea, te quitas ese problema y si lo escalas como tú de 5, en 5 seguro que alguno te habías equivocado. Claro. Y sin embargo aquí dices, ¿por cuánto? ¿3 o 4.000 cada uno? Y sé que voy a tiro hecho. Y sí, me he quitado un poquito de rentabilidad. Bueno, el último euro que se lo lleve ella. Pero yo me llevo la tranquilidad de que todo va a salir perfecto. Exacto. Ese creo que es un punto muy clave, ¿no? Que muchas veces, pues obviamente somos muy analíticos, utilizamos nuestro Excel, hacemos los números, que si tengo un 12, tengo un 14. Realmente, vosotros pusisteis el foco no en cuánto me va a dar rentabilidad, sino en la libertad que me va a dar y cuándo la quiero conseguir, ¿no? Y al final, sí, un producto como creo que es el que comprasteis vosotros, ¿no? Que al final el producto ya reformado y demás, sí, te permite, efectivamente, el tener ese dinero, optimizarlo y poder hacer algo rápido, que al final que está al alcance de muchas personas de edad media en España, 45 años, sí, que, bueno, vives en grandes ciudades, tú, como decía Rubén, tu casa mínimo vale 200.000 seguramente. Haciendo un buen plan como el vuestro, cualquier persona de aquí a un año
podría tener el nivel de vida y la libertad que tenéis vosotros. Que para mí creo que es un poco el mensaje que hablamos de la libertad financiera como si fuese algo de ricos y algo muy lejano, pero es un plan que requiere sobre todo esa mentalidad de ejecutar, ¿no? Y de planearlo y hacerlo. Totalmente. Además, nosotros en nuestro caso jugamos también con el tema del cash flow, porque muchas veces también es como, no, vamos a hipotecas del 90, del 80 y tal. Pues no, en nuestro caso las últimas las cogimos del 70 porque también queríamos coger más cash flow. O sea que cada inversor tiene que ver un poco lo que necesita. Y yo a cada inversor o a cada persona que esté pensando en invertir le haría 3 preguntas. Y son muy sencillas. Es realmente el qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres. Nosotros en ese momento era muy claro, queremos cambiar de vida. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿O cuánto tiempo podemos estar así? Nos dimos de margen 1 año, ¿vale? Luego, ¿vale? Sabiendo lo que quieres, es el cómo, ¿vale? ¿Cómo voy a conseguirlo? O sí, ¿cómo voy a conseguirlo? Y es cuando empiezas a hacer ese trabajo, ¿no?, más de investigación. Y luego viene el quién. ¿Vale? En este caso, el quién era el que nos iba a proporcionar esa forma que nosotros necesitábamos para conseguir lo que nosotros queríamos. Que a lo mejor el quién eres tú, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero a lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor no. Por eso cada uno tiene que hablarse y ser muy sincero es contarse verdad, ¿no? Es decir, qué necesito, y sabiendo el qué, el cómo y el quién van a llegar. Pero en nuestro caso es que era muy... Por eso fue nuestro plan tan... La gente dice, hostia, en 1 año, sí, pero es que nos habíamos propuesto 1 año. O sea, cuando tú te propones algo, realmente sale. Es brutal. Pero el qué, pero tienes que tener un qué. Un por qué, ¿sabes? El por qué es una pregunta que muchas veces resta, no más que suma, pero es en el qué. Yo tengo ejemplos de ese por qué, ¿no? ¿Por qué no aprendo inglés? ¿Por qué no aprendo inglés? Porque no había encontrado realmente el motivo que me podía dar esa energía para eso. Muchas veces nos creemos, no, quiero hacer esto por algo externo, porque se supone que debe ser así. Hasta que tú no encuentras tu razón, tu motivo, no va a llegar nada. Entonces es ese trabajo de, oye, ¿por qué quiero hacer esto? O a lo mejor tampoco hay que ser tan hierbas, ¿no? Para la gente que simplemente quiera tener unos ingresos pasivos. Bueno, tienes ya esa motivación, busca la forma. No va a haber una forma, no busques la forma perfecta. Sí, pero yo diría que incluso el que quiere solamente unos ingresos pasivos también se tiene que plantear ¿para qué? ¿Para gastar más en X? ¿O para lo que tú dices, reducirte la jornada y tener más tiempo? O para tener seguridad de que, oye, si mañana mi empresa cierra, yo voy a vivir. Porque hay mucha gente que dice, no, yo es que gano bien. No sé. Digo, ¿y si mañana cierra tu empresa? Y la pregunta es, ¿y por qué va a cerrar? Y digo, ¿y por qué no va a cerrar? O sea, si mañana el dueño se muere, se acabó. O sea, porque yo estaba escuchando otro día un podcast que decía, bueno, yo es que tuve problemas de pagos y no sé qué, porque el dueño de mi empresa murió y estuvimos 2 meses hasta que los herederos nos pudieron pagar. O sea... Hay gente que no aguanta 2 meses sin cobrar. Eso aparte, pero sí. Dices, oye, que es que se muere el dueño, esa empresa se va a pique y yo tengo 50 años y ¿qué hago? ¿Ahora qué? Entonces, eso muchas veces no... Volviendo un poco más al presente, ¿no? Porque ahora hace poco vi una story en vuestro Instagram que 8ª hipoteca puede ser, 7ª, 8ª, ¿no? Sí, la 7ª. 7ª hipoteca, 8º piso. Sí, porque también tenemos una hipoteca en la casa que era nuestra casa de vacaciones, que está en Guadalajara, en el Pantano Entre Peñas. Ahí teníamos ya hipoteca, entonces digamos que esa es la 7ª. Vale, ¿cómo se consigue una hipoteca sin trabajo? Porque esto es algo que me pregunta mucha gente y que yo ya sé, porque yo he preguntado a gente, como yo ya no trabajo, pues ya he preguntado cómo lo podría hacer, pero para la gente que diga, oye, pues sí, voy a tener libertad financiera y ya se me acaban ya no puedo comprar más, ¿no? Y vosotros habéis comprado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo habéis conseguido? Pues mucha gente me decía, no lo vas a conseguir ni de coña, me decía. No te van a dar ni agua, me pusieron en un comentario. Por suerte nosotros tuvimos aquí a Nuria Broker y me dijo, se puede hacer perfectamente, yo lo he hecho con mucha gente. O sea, es una cuestión de números. A ver, por un lado tiene que ser la política del banco, porque muchas puertas me las han cerrado directamente. O sea, me han dicho, mira, es que ni lo mando a riesgos porque sin ingresos de nómina no hay nada que hacer. Entonces, bueno, hay bancos que por política no lo van a hacer. Pero luego al final es una cuestión de esa tasa de esfuerzo y de cómo valoren los alquileres.
¿no? Entonces, hay bancos que sí que los valoran al 70%, otros al 50%, otros al 100%, y en base a eso pues lo van calculando. Nosotros al final nos la ha dado, no sé si puedo decir el nombre del banco. Sí, igual. Nos la ha dado Bankinter. El otro día me preguntaron cómo habían considerado los alquileres. La verdad que no lo sé, porque no me lo han dicho, no lo he preguntado tampoco, pero yo creo que deben haberlos valorado al 70 o al 100. Fíjate, y para esta operación contábamos con un broker inmobiliario que nos había ayudado en compras anteriores, pero no, esta vez ha sido... Lo he conseguido yo por mi Ana cuenta, o sea directamente. que ni siquiera ha tenido que haber un esfuerzo de un profesional detrás, ¿sabes? En este caso fui yo, que también es verdad que con Bankinter ya tenía otra hipoteca de otro de los pisos, que también yo creo que hace que confíen en tu modelo, porque ya saben que eres inversor. Yo en este caso no he dicho ni que era para vivienda habitual ni nada, yo directamente he dicho que era una inversora, que vivía de rentas. Les he planteado la operación Yo había calculado previamente esa tasa de esfuerzo y sí me daba por menos del 35%, que es lo que suelen mirar, y ya está. O sea, realmente es cuestión de números y que el banco pues no tenga, como digo, esa política de no dártela y que confíen en ti. Ahora, Aquí, eso sí, nos Nuria, han dado un 60%. Sí, aquí Nuria lo que nos decía, cuando yo le hacía esta pregunta también, nos decía, tú cuando vayas al banco, el banco no te ve a ti como una persona que tiene un alquiler, sino que te ve un empresario inmobiliario, Sí. porque al final tienes 7 alquileres, eso no es tengo un alquiler y ya está, no, es que tú sabes lo que estás haciendo, o sea, de hecho tú vives de eso, con lo cual no eres alguien que ha llegado al banco con un alquiler y ya está. Entonces, para ellos, ese es tu negocio y hay bancos que lo cuentan como tu negocio es ser inversor inmobiliario y vivir de rentas. Rentis. Y eso es lo que te entra. Sí. Y entonces, en esos bancos, y como dices tú, no todos los bancos lo hacen, y como nos decía Nuria también, de si te dicen que no, llama a otra puerta. O sea, hay Exacto. muchos bancos, pero lo primero, el encontrar el banco perfecto o el banco que no te cierra la puerta, o sea, ya tienes que hacer un filtro porque es como el que es pensionista y quiere comprarse una casa. Pues también hay bancos que lo hacen, pero muchos te dicen ya no, o no te dan una hipoteca más de 10 años porque, bueno, yo sé por mi padre que no le dieron la hipoteca todos los años que quería, pues ya tienes una edad y te dice, pues te doy tanto, y él quería más. Pero el tener eso, como dices tú, ¿no? De, oye, yo soy inversora profesional, tengo los ahorros y me voy a recorrer 200 bancos, Sí. a ver cuál primero me dice que lo va a estudiar, y luego a partir de ahí empezamos a hablar de cuánto me ofreces de interés y demás. Sí. Porque supongo que el interés para inversión habrá sido un poquito más alto que uno normal, o te han dado Un 2,7, un 2,7 Vale, pues fijo, perfecto. súper bien. Y a 30 años. Sí, O sea sí. que, pero en cambio, el que dice el que nos consiguió el broker nos daba un 4 y pico, porque nos lo daba como para no residentes. Amor, creo que ha sido 20 años. No, este es 30. El que nos daba 20 años es el otro. El que nos daba para no residentes era un 4 y pico y a 20 años, con lo cual ya la cuota, claro, el Ah, cash sí, flow. verdad. Entonces, de hecho, la verdad, con este banco fue como desde el principio me dijeron que sí, que sin problema. Yo estaba un poco desconfiada, yo hasta que no recibí la FEIN no me lo creí del todo, pero en todo momento ha sido como muy fácil. Lo único que me daba miedo, fíjate, es que Bankinter, claro, yo cuando firmé con Bankinter la anterior hipoteca, firmé con 2 más a la vez. Y yo digo, lo van a ver. Digo, lo van a ver que tengo 3 hipotecas firmadas más o menos en la misma fecha y van a desconfiar de que esté firmando con otros bancos al mismo tiempo. Ahora está también, ¿sabes? Como que... Pero no, o sea, no... Yo creo que al banco al final igual es su negocio dar hipotecas y si tú demuestras que eres solvente y demás, pues te la dan. Y algo muy importante, confiar y buscar. Sí. Porque yo, en la cuarta negativa del banco, yo ya le dije a Ana, ya está, ya se ha acabado. Tenemos que cambiar, tenemos que buscar otra forma de financiarnos porque... Y ella dijo, no, vamos a probar más. Y sale. O sea, que esa... Sí o Es que sí. hay 200 entidades distintas en España, sucursales ya ni te cuento, porque es lo que dicen los brokers, ¿no? Oye, si en una entidad no te lo dan, lo mismo en la misma entidad, pero en otra sucursal te lo dan, porque también depende un poco del Poder director, del claro. poder del banquero, o sea, hasta qué A lo mejor punto si te vas a uno de los grandes, ¿no? Pues tiene una política, como dices tú, ¿no? De, oye, si no tienes nómina, no. Y eso es que no, y va a ser que no. Vale. Pero en uno que no lo tenga, a lo mejor te dicen que no, pero en otro el director, pues, le caes bien o se lo explicas tú y él tiene otra mentalidad y te dice, oye, pues esta gente, joder, es que tiene 5.000 euros de cash flow o 4.000 de estos pisos, sabe lo que hacen, ¿no? Y sí que confía en ti, pero al final... Yo cuando veo los comentarios que nos dejan muchas veces en YouTube, sí, claro, aquí las hipotecas las dan gratis. Hay gente que pone, las hipotecas os las dan gratis. Y yo digo, no te la dan gratis.
pero si te ven que eres alguien que puedes devolverlo, ¿por qué no te la van a dar? Si al final, como Es dices un tú, negocio, claro. el banco vive de darte dinero. Exacto. Y otro punto importante para la gente que quiera o que esté buscando, ¿no?, ese impulso o no en la inversión o en lo que sea, también tener muy claro tu situación actual para poder jugar las mejores bazas, la mejor baza. En nuestro caso, sabíamos que en ese comienzo, en ese inicio, que queríamos hacer muchas operaciones, en mi caso tener una nómina era algo de mucho valor. Entonces dijimos, ok, vamos, Ángel, aguanta un poquito más, aguanta un poquito más, porque eso nos va a dar también muchos puntos positivos de cara a nuestro plan. Entonces es ver un poco el plan, dónde estás y cuáles son las herramientas o mecanismos que puedes articular o utilizar. Y Además, siempre hay. te cambia la motivación, yo creo, también a trabajar un poquito más ganas. cuando sabes que la nómina te está sirviendo para buscar tu alternativa, ¿no? Tu vida. Oye, mira, tenemos aquí tu libro. Vende tu casa y compra tu libertad. Guía rápida para alcanzar tu independencia financiera. Cuéntanos un poco qué es lo que podemos encontrar en este libro, aparte de lo que nos habéis contado aquí, pero ¿qué es lo que puede encontrar la gente que compre este libro? ¿Qué es lo que puedes tener aquí que digas, mira, yo te cuento esto, esto y esto y le va a servir a este tipo de personas? Pues es un libro que escribía a modo de diario porque yo mientras estaba con todo este proceso a mí me parecía tan brutal el descubrimiento que yo había hecho de que vendiendo mi casa podía ser libre, que yo decía, es que tiene que haber un montón de gente en mi situación que no sea consciente de esto, igual que yo no lo era, ¿no? Entonces, tardé un año en escribir. El mismo año que estuvimos pues invirtiendo, fue lo que yo tardé a ratitos en irlo escribiendo y tal. Y cuento la parte de números, o sea, ahí está todo muy bien explicado, todo la parte de inversión y números, pero también es muy importante, para mí era muy importante contar la parte emocional o de mindset, ¿no? Del proceso que estábamos llevando, pues de desapego de la casa, que al final en España, pues en España hay muchos sitios, pero sobre todo en España hay mucho apego con el tema de la casa, ¿no? Es que parece que si no tienes casa eres un mendigo o no sé, hay mucho miedo a soltar la casa y yo también lo tenía, o sea, ese es un miedo que hemos transitado y por eso también quería un poco describir esa sensación y sensaciones como el día que firmamos las arras de la venta, que es que me acuerdo que los dos coincidimos cuando salimos de allí en plan, wow, es que he sentido como una liberación, o sea, pensábamos al revés, que nos iba a dar como pena o que nos íbamos a ir llorando de allí y fue al contrario, entonces todo eso lo cuento en el libro y también doy un poco tips de todo lo que se puede, ¿no? De cómo verlo desde esa perspectiva para que te cueste menos llevar a cabo ese proceso, ¿no? Para cómo puedes, por ejemplo, pues lo que tú decías de un piso de alquiler con un presupuesto. Pues yo digo, mira, es que si tu presupuesto es de 1.000 euros, como tú decías, busca un piso que sea pues acogedor, que tenga una decoración que, no sé, o sea, busca una terracita que te guste. O sea, siempre al final puedes buscar un piso de alquiler que se adapte a ti. Nosotros en el piso de alquiler que estuvimos durante ese año, desde que vendimos la casa hasta que nos fuimos a Bali, que estuvimos en un piso de alquiler, fuimos súper felices. Mira, un detalle para que os deis cuenta, ¿vale? La casa que vendimos era un dúplex con un jardín, no sé si tenía 60 metros el jardín. Pues en el piso que alquilamos, posterior a la venta, tenía una terracita pequeña. Disfrutamos de esa terracita pequeña mucho más que de la mega terraza del dúplex. Qué bueno. Es porque de alguna forma nos habíamos liberado de algo que nos mantenía en una forma de vida que no nos gustaba. Y muchas veces el desapego, yo creo que Ana habla bastante del desapego en el libro, es algo que te libera de un montón de cosas. Y el desapego lo puedes llevar a la parte más material o a la parte incluso personal, de relación de personas. El desapego de alguna forma te da un espacio para algo nuevo. Y luego ya lo que hagas con ese espacio nuevo, de que quieras llenarlo, ya va en cada uno, pero hay que estar dispuesto a cambiar, como digo, un poco, porque claro, si mucha gente también, pues yo hago mentorías y me dice, es que claro, esta casa, es que no voy a encontrar nada igual. Y digo, bueno, pues es que no se trata de encontrar algo igual, se trata de encontrar algo que dentro de... Mejor.
Claro, mejor Algo o mejor. diferente. Y en esa diferencia seguro que le vas a encontrar otras cosas, ¿no? Es que muchas veces estamos enganchados en eso, en buscar algo. Si al final lo que quieres es cambiar de vida, pues cambia de vida, permítete explorar otras cosas. Y al final hay muchos pisos de alquiler que están muy, muy bien, por mucho menos de lo que piensas, y no hace falta irte, como mucha gente dice, no, me tengo que ir lejos, ¿no? Ahora Hombre, mismo, evidentemente, si tú vives en Madrid Centro, no vas a encontrar nada que sea como lo tuyo por el precio que tú quieres, evidentemente. Pues te tendrás que ir un poquito más lejos, pero ya te sales un poco de, pues en vez de estar en Madrid Centro, pues a lo mejor tienes que estar a 25 o 30 kilómetros. Hay cosas muy buenas. ¿No es donde estaba viviendo? Ya, bueno, pero también te tendrás que sacrificar algo, ¿no? O sea, no va a ser todo, no, todo perfecto y estoy, el piso de arriba justo me lo alquilo. No, eso y tampoco. al final no es un sacrificio. A lo que yo voy, te puede parecer un sacrificio de primeras, pero luego de repente cambias y ya no lo es. O sea, y te cambia la perspectiva. Nosotros ahora estamos viviendo en Javea, porque bueno, volver a Madrid después de Bali se nos hacía un poco duro. Y estamos viviendo por 1.700 euros de alquiler en una villa con piscina, tiene un jardín enorme, maravilloso, muchísima luz, una urbanización con una paz y por ese precio, claro, en Madrid, en la zona norte, que es donde nosotros vivíamos, pues tendríamos que estar a lo mejor en un piso pequeñito, ¿sabes? Pero bueno, cada uno también va luego diseñando su vida. Y yo también el alquiler, yo también lo relaciono mucho con la libertad. ¿Por qué? Porque al final vosotros tenéis la decisión en cada momento, pues cuando pase el periodo mínimo para poder iros, de decidir, oye, yo ahora quiero irme a otro sitio, yo ahora ya no quiero una casa de 1.700, pues me han entrado más gastos, me voy a otro sitio que sea un poquito más ajustado y te permite tener una vida como mucho más dinámica, que al final cuando tienes pues la pedazo casa y la pedazo hipoteca, tu vida se vea anclada a eso. Eso ha pasado mucho en la época de la crisis. Claro, mucha gente se compraba casas muy caras y se ha pegado 10 años, literalmente, atrapado en una casa y una hipoteca que no podían pagar, ¿no? Y este modelo de vida también te permite pues, ser un poco más flexible y poder adaptar también a tu situación personal tu Claro, vida, incluso ¿no? cuando tienes hijos, de repente, pues ahora necesito una casa más grande, pero luego a lo mejor cuando se vaya la mayor, pues necesitaré una casa un poco más ajustada y lo que tú dices, vas diseñando un poco lo que necesitas en cada momento. Qué bueno. Pues yo quiero hacer una última pregunta que para mí es muy importante y habéis hablado mucho de, bueno, pues los 2 años en Bali os han enseñado mucho a nivel personal y habéis crecido un montón. Y bueno, os quería un poco, si nos podéis contar ambos dos, qué son aquellos aprendizajes o aquellas cosas que habéis descubierto vosotros mismos durante estos 2 años en los que habéis podido, bueno, pues tener esa introspección y esa conexión y bueno, pues un poco a nivel personal y emocional. Bueno, ¿empiezo yo? Madre mía. Me pongo a llorar. Yo, de alguna forma, he vuelto... Bueno, ¿qué hemos aprendido? Yo he aprendido a que no soy una persona gris que me había convertido en ella. O sea, de alguna forma he vuelto a recuperar esa energía y esas ganas de vivir, que siempre las tuve, siempre estaban conmigo, pero de alguna forma lo fui perdiendo. Eso, hablamos de vitalidad, de energía físicamente. Yo me fui a Bali sin poder correr porque se me inflamaba una rodilla y estuve buscando médicos. Una locura, nadie me encontraba nada, pero yo no podía correr, ¿vale? Y en Bali he hecho carreras de 40 kilómetros, 3.000 metros de desnivel. O sea, me he recuperado, me he curado físicamente. Me he curado físicamente y creo que el 90% ha sido gracias a bajar, ¿no? Los niveles de cortisol o el estrés me estaba matando y mi cuerpo me lo estaba diciendo, pero no era capaz de verlo. No era capaz de verlo. Entonces, he recuperado la salud física, la parte mental ha sido increíble. Ha sido increíble. Fijaros, la parte incluso de mi rol como padre en relación, ¿no?, a la educación que quiero dar a mis hijas. Ha sido un viaje espectacular y eso lo veo en el día a día en mi relación actual con mis hijas, ¿no? Como esa conexión viene desde otro lado, viene desde haber roto un montón de patrones, un montón de creencias. Ser yo más, de alguna forma, conectar con lo que tú eres verdaderamente, eso se refleja en las relaciones con las personas, con tu pareja, con tu familia.
Viví muchos años en el miedo, en el no soy suficiente. Estar aquí hoy en el podcast con vosotros es increíble, de verdad, no sabéis cuánto supone, porque no es algo que suponga para mí, es algo como decir, joder, cuando te abres un poco a la vida te trae cosas. Entonces, me ha quitado miedo, me ha dado seguridad, me ha dado ganas de aprender de todo, me ha dado esa energía que no encontraba en algunos días. Me acuerdo antes de tomar la decisión de dejar el trabajo, tenía un montón de reuniones con el equipo y una vez le tuve que decir a uno de mis compañeros más cercanos, tío, lidera tú la reunión porque no tengo nada que dar. Y era así. O sea, ya no tenía nada que aportar. Y no era a nivel técnico era que no tenía esa energía. Y creo que algo precioso en la vida es encontrar algo que puedas dar a los demás. Entonces, bueno, salud mental, salud física, he recuperado la relación con mis hijas, con mi mujer. No me voy a meter en temas a lo mejor, pero incluso a nivel sexual. O sea, es como, hostia, con 44 años empecé a vivir de otra forma. Nunca es tarde. He llegado a Madrid y me fui por la Gran Vía y me sentía como un turista. Y fue tan bonito porque dije, joder, somos más flexibles de lo que creemos. Entonces, es animar a la gente simplemente que sea consciente de cuando se levanta si tiene un poco de energía, ¿no? Un poco de ganas. Y si es así, perfecto. Y si no, que no tenga que llegar a un sitio de tanto dolor, que empiece a hacer algo ya. Qué bonito. Joder, la verdad que chapo, o sea, yo me emociono un poco escuchándote, pero es que es increíble lo que te puede cambiar la vida tomando buenas decisiones. De verdad. O sea, es que no somos conscientes de la vida. ¿Sabes? Yo he estado en situaciones, en momentos en Bali, y hablo de Bali porque fue Bali, no porque... Pero yo tuve que irme lejos para ver eso. Y yo he vivido momentos de levantarme pues por ahí, por las Islas Célebes, ¿no? Por Komodo, y ponerme a llorar de sentir lo que es la vida. Y decir, hostias, es que me podía haber muerto sin sentir esto. Y a mí, un minuto de eso, un minuto de esa conexión, me vale 40 años en otro lado. O sea, qué bonito. ¿Y tú en tu caso, Ana? No iba a decir nada más que añadir. No, a ver, un poco pues lo mismo, ¿no? Es verdad que yo llevaba ese proceso como de desarrollo personal un poquito ya más de antes y yo ya había pues intentado... Mi lucha más personal ha sido un poco pues conectar conmigo misma. Yo estaba un poco anestesiada, digo, como tengo una personalidad muy de anticonflicto, de perfil bajo, como yo digo, de dejarme llevar por la vida. Entonces yo en esa anestesia pues ni sentía ni padecía, ¿no? Y bueno, pues también un poco las mujeres, voy a generalizar, pero muchas veces si nuestros hijos están bien y nuestra pareja está bien, pues nosotras estamos bien, ¿no? Es como que vivimos mucho a través de eso. Y entonces pues yo, la decisión de Bali probablemente en mi caso fue un poco para salvarles a ellos, ¿no? Era como, bueno, yo estoy medio bien, o creía que estaba medio bien, pero voy a salvarles a ellos. Y cuando llegué a Bali realmente me di cuenta que no, que yo tampoco estaba bien, que yo quería sentir más la vida, ¿no? Que yo estaba, como digo, pues un poco como apagada. Y entonces esa reconexión conmigo ha sido quizás lo que yo he encontrado más allí, de creer también más en mí, porque yo no pensaba que yo no tenía instinto, que yo era todo mente, porque yo soy muy analítica, entonces yo todo lo analizaba con la mente, y allí me he dado cuenta que no, que yo realmente muchas de las decisiones, como él dice, que he tomado han sido más desde el corazón o como lo quieras llamar, y luego lo he llevado a la cabeza y lo he analizado, pero realmente me he movido mucho por eso, y eso me ha dado mucha confianza también en mí misma y en el futuro, en decir, bueno, pues voy a dejar de analizar tanto y voy a confiar en que yo pues sé dónde tengo que ir, ¿no? Entonces para mí un poco yo creo que es el gran aprendizaje. Pues nada, o sea, vamos, ha sido brutal la catarsis esta. Yo de verdad que esto creo que nunca ha pasado. Te voy a decir, Rubén, si me puedes pasar el bruto antes de que lo publiquemos hoy para escucharlo hoy con Marta, porque Marta y yo ahora mismo estamos justamente pues en vuestro proceso, estamos ya quizás al 60% del proceso, pero ver
que vosotros lo habéis ejecutado, todo lo que os ha aportado a nivel de pareja, todo lo que os ha aportado a nivel de familia, creo que es la energía y la gasolina que necesitamos Marta y yo para terminar de ejecutar el plan y bueno, pues en algún momento poder acercarnos a ese punto en el que estáis vosotros. Por lo tanto, si me lo pasas en bruto, lo escucho con Marta. Pero yo te lo puedo pasar los audios, pero cada uno va a estar por su lado. Tú verás cómo lo escuchas. Bueno, va a ser difícil que lo escuches. Intento apañarme. Pero bueno, yo te lo paso. Pues nada, que ha sido un placer la entrevista. La verdad que un placer haberos conocido en persona. Yo a ti sí te conocía por redes y el libro y demás. A ti no, pero un placer. O sea, me encanta tu energía y todo lo que nos has contado. Y solo nos queda una pregunta que se la hacemos a nuestros invitados, la última pregunta, que es ¿a quién os gustaría que trajésemos al podcast? Que creáis que nos puede aportar algo. Wow. No tiene que ser de inversión, puede ser una persona, Sí. o sea, un perfil de persona, ¿eh? Oye, no tienes que ser una persona concreta. Me gustaría que trajeseis a un experto en lo que sea. Puedo... O si conoces a alguien Sí. mejor, porque vamos a tiro hecho. ¿Puedo... ¿Hay tiempo o puedo...? Sí, Que necesites. Mirad, esto fue en un paseo en la montaña. Gracias a Ana, pues he tenido la suerte de conocer gente de verdad que inspira, ¿no? Vosotros simplemente con esto. Creo que sois una ventana, algo increíble. Y me acuerdo, fue con Carlos Galán. Tuve la oportunidad de pasar un ratito con él y le dije, joder, Carlos, me encanta la gente y que se dé voz a esa gente, ¿no? que puede inspirar a los demás, porque fíjate, cuando creo que alguien inspira a los demás no es simplemente porque haya alcanzado ningún estatus económico, creo que la gente que puede inspirar es la gente que realmente está haciendo lo que de verdad cree que quiere hacer o que siente que quiere hacer. Pero hay muchas personas que todavía no han llegado ahí. Pero hay muchas personas que están buscando eso. Hay muchas personas que no se rinden, hay muchas personas que se levantan y que dicen, hostia, quiero cambiar algo, ¿vale? Y están en ese camino de cambiar algo, porque han decidido que la vida va de vivir. Entonces, a lo mejor, no sé, a lo mejor dar voz a una persona que no haya llegado a ese punto, ¿no? De poder inspirar de una forma muy realista, porque ha creado algo. En este caso, Ana pues ha escrito un libro y demás. Pero yo creo que hay mucha gente en ese camino que sería también bonito, porque en ese camino te sientes muy solo. Y yo creo que en ese camino hay mucha gente que renuncia porque no tiene a lo mejor esa voz. Porque muchas veces en tu propia familia contar ese tipo de cosas incluso te miran mal, ¿no? Como, joder, ¿qué necesitas? Sí, parece que tienes todo, ¿no? Pero esa búsqueda. Entonces, bueno, seguro que Ana conoce a alguien que a lo mejor no sea esa figura, ¿no? Tan relevante de que haya hecho algo importante, pero está en ese camino o está casi consiguiéndolo. Y puede ser bonito también ver cómo te sientes. Hostias, estoy perdido. Muchos días yo me levanto perdido. Pero ese camino que hablas, justamente, es lo que... Bueno, yo llevo mucho tiempo escuchando otro podcast que se llama Mother Wisdom, de Chris Williamson, y justo este pasado jueves he estado en Londres, que hacía un evento allí, y esto lo habla mucho, que es el Lonely Chapter, ¿no? Ese camino en el que tú quieres llegar al punto B y estás en un punto A, y desde el A al B estás ahí en medio, que ni estás en el A ni en el B, o sea, todavía no estás con la gente que quieres estar porque no has llegado, y la gente con la que estabas tampoco es tuya porque los estás dejando, y es el punto de o voy para adelante o vuelvo donde estaba. Hay mucha gente que vuelve para atrás porque no encuentra nadie en el camino, por eso es el Lonely Chapter, porque vas tú solo, pero también ves que donde quieres llegar está tan lejos que dices, ¿realmente voy a poder llegar? O sea, no hay nadie que te ayude, entonces lo que te tienes que rodear es de gente que ya esté en ese punto B, pero claro, en tu entorno puede que no lo tengas. Y yo me apoyaba mucho en los podcasts cuando estaba haciendo este camino también, que vosotros habéis hecho otro camino, yo estaba haciendo el mío, y yo me apoyaba en gente que lo contaba en los podcasts, de que ya estaban donde yo quería llegar, y digo, yo quiero llegar ahí. Entonces, ese camino tan difícil que mucha gente se rinde y vuelve donde está, porque al final, cuando tú dices, es que me voy a ir a Bali, no sé qué, y tal y cual, y alguien te dice, ¿dónde vas, loco? ¿Qué haces? O, ¿cómo te vas a ir a Bali? Y tú te lo crees y dices, pues es que es verdad. Ver a vosotros de
que sí, que lo puedes llegar a conseguir. Yo creo que está bien, ¿no? Tener esos referentes, aunque no sea gente, y es muy probable que gente de tu alrededor no lo sea, sino tiene que ser gente como vosotros que está aquí, que un vídeo lo pueden ver 10.000 personas. Porque a lo mejor de esas 10.000 hay uno que está pensando lo mismo que vosotros y no encuentra a nadie que le diga, sí se puede. Porque todo el mundo le va a decir, no, ¿qué haces? Y su jefe, ¿cómo te vas a ir? Y no vas a trabajar. A ver, a mí no tiene nada que ver con esto, pero la primera persona que se me ha venido a la cabeza, a lo mejor que podríais entrevistar, nosotros los pisos que compramos, que os he contado que me ayudó una empresa, es una empresa a la que le va muy bien porque tiene muchos inversores que le compran pisos y la mujer es ucraniana y ha usado gran parte de ese dinero que gana esa empresa para traerse gente de Ucrania. Se traen adolescentes, sí, pero se los traen, o sea, temporalmente, ¿no? Pero para hacerles como una especie de rehabilitación emocional y psicológica. Médicos traen también para que estén aquí pues 10 días haciendo, pues eso, relajándose y haciendo terapias y demás. Se traen también mujeres que han perdido hijos o que han perdido maridos en la guerra y que viven, y además viven ahí también en Javea, y lo hacen allí en Javea. Y usan, ya te digo, gran parte del dinero que ganan con esta empresa de inmuebles para hacer esto. Entonces a mí se me ha venido a la cabeza que entrevistarla a ella sería muy, muy bonito. ¿Cómo se llama? Natasha. Sí, la asociación o... La asociación se llama Cultura contra Balas. Y hacen un trabajo espectacular. Y hacen un trabajo muy bonito. Y ya te digo que es casi todo de su bolsillo. Incluso aviones... Sí, pagan todo. Todo, les pagan todo. O sea, no vamos a decir la cifra aquí porque sí, porque no, pero hacen una selección, hacen allí como una especie de, pues lo promocionan allí en Ucrania para que la gente se apunte y cuente un poco su historia y en base a eso pues les seleccionan. Siempre les da mucha pena porque siempre tienen que dejar a mucha gente fuera, lógicamente, pero hacen un trabajo súper bonito y viene todo al final del inmobiliario también, ¿no? Y para visibilizar un poco que mucha gente, también el sector inmobiliario lo ven como... pues que somos un poco, sí, que vivimos ¿cómo se llama? Especuladores, sí. Usureros y demás, y realmente yo creo que genera mucho valor y genera mucho valor también en no solo para dar hogar a personas, que yo eso lo tengo clarísimo, sino que luego el dinero que se genera pues también sirve para otro tipo de cosas muy bonitas como es esto, ¿no? Me parece espectacular y pues intentamos contactar con ella porque, vamos, creo que es una entrevista súper preciosa, que además tiene contexto inmobiliario y encima un trasfondo social brutal. O sea que ¿está en Javea? Sí, pero vienen mucho a Madrid, porque el negocio lo tiene aquí. Os vais. Llevo las cosas y lo montamos en el estudio allí en Javea. No, y de hecho se podría hacer ellos tienen alquilada una pedazo de casa en Javea, o sea, donde llevan a todos los, o sea, y todo sale de su bolsillo. O sea, hacen un trabajo brutal y es muy bonito. Y de hecho la empresa que ahora les va tan bien fue ella la que empezó porque el marido trabajaba en otra cosa. O sea que al final ella tiene una historia mucho muy que bonita. decir en esto. Pues nada, pues intentaremos conseguir esa entrevista porque sería bonito. Es una historia muy, muy bonita. Sí. Pues nada, Ana Ángel, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer teneros aquí. Una fuente de inspiración y yo muy contento de haberos conocido en esta faceta más de, no solo por el libro, porque el libro está muy bien, pero ya la faceta más, ¿no? de ver cómo habláis, de ver lo que habéis aprendido, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias a vosotros. Y para la gente que quiera contactaros y demás, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, yo estoy en Instagram solamente. Tengo ahí un amor-odio con las redes, me encanta compartir, pero no lo hago mucho, la verdad. Pero bueno, estoy en Instagram como Amonme o Ana Monmeneu, me pueden buscar y ya está. Bueno, luego si quieres contar... Sí, bueno, yo tengo también cuenta de Instagram. Soy un bebé en esto, pero bueno, me podéis encontrar si os apetece conocer un poco más de mí. Ahora estoy enfocado más en otro tipo de cosas, ¿no? Más a ayudar a hombres, y mi cuenta es Ángel Martínez Ciller. Ahí me buscáis y si os apetece charlar conmigo, yo estoy totalmente abierto a compartir mis experiencias, porque si creo en algo
es que la gente tiene el derecho de vivir una vida mucho más plena. Entonces, nada, ahí lo dejo. Pues ahí dejaremos vuestras redes en la descripción también para que os puedan encontrar. Y nada, que lo dicho, que ha sido un placer y nos veremos pronto. Seguro en Javea nos vamos a ver. Seguro que sí. Muy bien. Muchísimas Muchas gracias, chicos. gracias. Gracias. Adiós. Gracias a vosotros. Chao.